Bienvenidos a Puntos Suspensivos. Somos historias en proceso, capítulos que aún están por escribirse en el libro de nuestras vidas. Veamos qué nos trae el tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cuántas veces te han hecho esta pregunta hoy? ¿Y cuántas veces la has respondido sin siquiera pensarlo? Vivimos en un mundo donde el cómo estás se ha convertido en una mera formalidad, en una frase vacía que muchas veces no se espera la respuesta real. ¿Pero por qué? ¿En qué momento dejamos de interesarnos genuinamente por la respuesta? Bienvenidos a este episodio, soy Nat Gugo, aquí en Puntos Suspensivos, y hoy vamos a cuestionar una de las frases más dichas en el mundo y a descubrir si realmente la estamos usando bien. Les contaré una breve historia y evolución de la frase que investigué. La expresión de preguntar cómo está alguien no es nueva. Desde la antigüedad diferentes culturas han tenido saludos que implicaban un interés genuino por el bienestar del otro. Por ejemplo, en latín, no lo voy a pronunciar bien, ahí me corrigen, pero los romanos usaban quid agis, que significa qué haces o cómo te va. O otro ejemplo, en chino, el saludo tradicional es ni hao y se traduce literalmente como tú bien, o sea, reflejando la misma intención, ¿no? Y con el tiempo este tipo de frases se convirtieron en simples saludos, perdiendo el peso de la pregunta real y se volvieron algo automático, una especie de código social, por decirlo de alguna forma. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué respondemos en automático? ¿Desde cuándo o de dónde viene eso? La mayoría de nosotros respondemos con un bien, sin siquiera detenernos a reflexionar cómo nos sentimos realmente. ¿Pero por qué? Y me puse a reflexionar y como que abrí mi mente estos días y me di cuenta de todas las veces que decimos ¿cómo estás? O que la gente decía ¿cómo estás? Me fue a un café y empecé a escuchar que llegaba gente o así. Van a decir que acosadora, pero no, pues, observando y todo eso. Y, ay, ¿cómo estás? Ay, bien. ¿Y cómo estás? Bien. O sea, y como que todo el tiempo se respondía en automático. Nadie ni siquiera reflexiona el realmente cómo está cuando alguien le pregunta. Y ahorita voy a llegar a unos puntos que pensé, pues porque no siempre uno quiere compartir que no está bien con cualquier persona. Pero pues ahorita les digo de eso más adelante. Pero al reflexionar les decía, el primero que me vino a la mente fue como el condicionamiento social que hay. O sea, desde niños nos enseñaron que esta pregunta es como solo una cortesía y no es una verdadera invitación a expresarnos. Otra cosa que pensé, la segunda, es el miedo a incomodar. O sea, no queremos ser la persona que arruine el momento, entre comillas, diciendo, ay, pues en realidad no estoy bien y bla, 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 bla. ¿Pero por qué? Número 3, falta de tiempo. Vivimos con prisa, como con un acelere interno, el mundo va muy rápido. Y a veces ni siquiera esperamos a que el otro termine de responder cuando ya nos andamos yendo. Y número 4, la falta de conexión real. Muchas veces preguntamos por costumbre y no porque realmente nos interese o queramos saber. Pero ¿qué pasaría si hiciéramos esta pregunta con verdadera intención? La verdad, de un tiempo para acá va a sonar medio sangrón de mi parte, pero ahí les va. Si realmente no tengo el tiempo o no me interesa que se me conteste, no pregunto. Y no en mal plan, pero también se entiende que hay veces que no se quiere hablar. Por ejemplo, hace poco con la pérdida que tuve, lo último que quería que me preguntaran era ¿cómo estás? Siento es algo medio evidente que no estoy bien, pero se pregunta por simple cortesía o costumbre. Y a veces pasaba al revés, ¿no? O sea, que yo siendo sincera, pues no me sentía muy bien y pues a veces lo expresaba y muchos se quedan como, pues qué mal o cosas así, es como, pues te fui sincera, ¿sí sabes? O sea, ¿cómo estás? Pues no estoy bien, hoy fue un día de bajón o cositas así, pero realmente, o sea, lo que quiero rescatar de esto es que muchas veces no se está preparado para otra respuesta que no sea bien. ¿Y cómo hacer del cómo estás una pregunta real y significativa?
Pues preguntar primero que nada con intención real. Si vas a preguntar cómo estás, hazlo mirando a los ojos con interés genuino. Sé que es algo medio lógico, pero no se hace mucho. Otra es hacer preguntas diferentes, o sea, en lugar de ¿cómo estás? Porque como que ya es un reflejo del cuerpo, siento yo, o sea, que el cerebro ya escucha ¿cómo estás? Y contesta bien. O sea, como que ya es un reflejo automático. Así que otro tipo de preguntas que se pueden utilizar es con un ¿cómo te sientes hoy? O ¿cómo ha ido tu día hoy? O ¿qué ha sido lo mejor de tu día? O lo peor de tu día, o como variarle a la pregunta típica de ¿cómo estás? Porque si se va a preguntar algo, hay que pues también estar abiertos a la respuesta. Que es lo que me lleva a lo siguiente, que es también crear espacios seguros. O sea, si alguien se abre contigo, pues hay que escuchar sin juzgar ni querer arreglarlo. A veces, como les decía en el episodio pasado, solo se necesita ser escuchados. Y también al revés, ser honestos con nuestra respuesta. Si no estás bien, como les decía, o sea, no tienes que contar toda tu vida y qué pasó y todo eso, pero se puede decir, hoy ha sido un día difícil, pero aquí andamos. O también la que aplico mucho es pues ahí la llevamos, ¿no? O sea, hay una risilla ahí medio sarcástica al final, o no sé, ¿sí sabes? Porque pues obvio no le quiero contar mis cosas a cualquiera que me pregunta un cómo estás, o sea, porque también, pues lo que les decía, ¿no? O sea, no siempre uno se espera a escuchar la respuesta genuina. Porque al final, en la vida lo que realmente buscamos es conexión, ¿no? O sea, somos seres humanos de interactuar, de estar con otras personas. Hay una expresión, hay una frase o una palabra, no recuerdo cómo se decía, pero no es manada, o sea, es otra como expresión, somos de comunidad, somos de, bueno, se entiende, pero pues muy en el fondo es eso. Y el por qué se decían muy antes esta expresión era para saber cómo estaba la persona realmente. Así que la próxima vez que alguien te pregunte cómo estás, te invito a que te detengas un segundo antes de responder y ya no reacciones en automático. Y asimismo, al revés, la próxima vez que tú lo preguntes, hazlo con la intención real de escuchar. Porque en un mundo donde todo va tan rápido, ser escuchado de verdad es un regalo. Démoslo también con gusto, así como también recibámoslo con gusto y agradecimiento. Y aquí te va una pregunta para reflexionar. ¿Tú sueles responder en automático o realmente te tomas un momento para sentir cómo estás? Si este episodio te hizo reflexionar, compártelo para que hagamos conciencia de esta pregunta que siento muchas veces uno ni se da cuenta cuando la hace. Y pues eso es todo, muchas gracias por este episodio. Nos vemos en el próximo, Dios los bendiga, besitos y no olviden agregar 2 puntos más.